Bona tarda a tothom, benvinguts a aquesta quarta conferència del cicle Parlem d'Història, d'aquesta edició, 14a edició ja, d'aquest cicle de xerrades que fem cada any els dimecres del mes de maig. Aquest any és un any de diverses efemèrides, hem parlat de diferents coses que coincidien amb centenaris, amb cinquantenaris, i avui fem aquesta xerrada parlant del bicentenari de la Policia Nacional. Aquesta xerrada ens l'ofereix l'Antonio Rodríguez Feijóo, l'inspector Antonio Rodríguez Feijóo, inspector en cap, que alguns coneixereu segurament, potser més per la seva vessant policial que no pas per la vessant com a investigador amb la història de la policia, i amb la que veureu que realment ha fet una feina extraordinària, amb la que ens ha servit també a nosaltres per saber la importància i la singularitat d'una documentació que teníem però que tampoc li sabíem donar el valor que realment té. Per tant, sense més, gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència i sobretot gràcies, Antonio, per tot aquest procés ja d'uns anys de començar a treballar, a mirar documentació, a veure i explicar-nos a nosaltres la importància que tenia i, evidentment, per acceptar de fer aquesta xerrada avui. Vale. Bueno, me sentaré aquí, lo digo, así escuchará un poco mejor, lo digo yo, ¿no? Bueno, a ver, muchas gracias a todos. Supongo que dirán ustedes que están aquí, ¿qué hace un gallego, un policía, en las jornadas de historia de la Seu d'Urgell? Uy, perdón, gracias. Hablándonos de historia a gente que tengo la suerte de conocer a algunos de vosotros que saben infinitamente, muchísimo más que yo de historia, porque yo realmente sé poco de historia. Las circunstancias, mi carrera profesional me llevó por otros derroteros y hasta que tuve la suerte de toparme con Luis y aprendí un poco, sobre todo, muy poco, pero un poco de la historia de la policía y especialmente de la policía aquí en la Seu d'Urgell. Bueno, como decía Luis, yo soy policía, llevo prácticamente toda la vida aquí, trabajando en este puesto fronterizo, había estado antes en Lérida, y como le decía, las casualidades de la vida pues me llevaron aquí. Agradecer la oportunidad de hablar de la policía, bueno, del cuerpo al que pertenezco y que, bueno, pues lógicamente estoy muy orgulloso. Y también, pues nada, agradecerles a ustedes el que vengan aquí a escuchar que nos está contando aquí el hombre de la historia de la policía en la Seu d'Urgell, como decía, ¿no? Bueno, empezaré diciendo que el año pasado celebramos actos de bicentenario, la Dirección General de la Policía celebró actos de bicentenario en muchísimos sitios de España. Y aquí en la Seu d'Urgell celebramos prácticamente la clausura. El director general tuvo un especial interés en venir aquí a esta localidad para agradecer especialmente a todos los que hicieron posible que se celebrara ese acto, pero a los que componen el archivo comarcal del Alto Urgell por el fondo documental que se conserva ahí. El director pues tuvo, repito palabras que dijo él el día del acto, es decir, que realmente quería venir a SEU para personalmente dar las gracias a toda la gente. Y ya sin más voy a empezar, y voy a empezar con una pregunta. Hicimos una mesa redonda al final del acta, hicimos una mesa redonda y no recuerdo bien, pero creo que Carlos hizo una pregunta en cuanto a que, bueno, y la Policía General del Reino, que nosotros decimos que tiene 200 años, se creó en 1824, pero ¿por qué? Fernando VII se levantó una mañana y le dijo, oye, Arjona, vamos a crear una policía. O realmente hay un proceso, unas pruebas, unos ensayos anteriores. Y entonces, les voy a enseñar muy poco texto, hay solamente cuatro diapositivas con texto, todo lo demás van a ser documentos que están depositados en el archivo comarcal. Como les decía, pues sí, efectivamente, no fue que Fernando VII se levantó una mañana y dijo, pues nada, vamos a crear una policía, no. Hay unos antecedentes, pues más de 50 años antes, y los antecedentes, y cuando hablamos de policía, perdón por el pequeño paréntesis, hablamos de una policía de ámbito nacional, porque efectivamente Mossos de Escuadra, hacía mucho tiempo que estaban creados, policías forales, en fin, había algún tipo de cuerpos, pero eran locales, no había una idea de crear una policía general en todo el reino. Nos vamos a Carlos III, y en el año 1766 hubo unos motines, los motines de Esquilache, que llegaron a demostrar, los que mandaban el rey, todo su corte, a entender que era muy difícil luchar contra unos motines que generaba tu propia gente en tus ciudades con el ejército. El ejército estaba preparado, pues lógicamente, para hacer luchas en campo abierto, pero bueno, no había una estructura civil de seguridad que permitiera el controlar la población. Y sobre todo, algo muy importante, no estaba la población controlada. No había unos censos, no había unos padrones, los transuntes, no sabías quién entraba, quién salía. Entonces, Carlos III, como decía, pues creó los alcaldes de barrio, que fue un pequeño inicio de lo que podríamos entender como policías. Y en 1782 ya creó la Superintendencia General de Policía, en este caso solo de Madrid.
dependía del Estado, era una estructura civil de seguridad ciudadana, pero no llegó a cuajar, realmente no tuvo mucho recorrido. Seguimos en la historia y Carlos IV, en 1807, recuperó la Superintendencia General de Policía, pero esta vez la intentó implantar en todo el reino. Le dio una dimensión estatal. Bueno, la cuestión es que un año después, pues en 1808 entran los franceses y se queda en nada el intento de Carlos IV. Los franceses, José Bonaparte, también intentó copiar, clonar un poco la estructura que tenía en Francia, pero bueno, no tuvo tampoco ningún recorrido ni tuvo éxito. Y ya nos vamos a Fernando VII. Fernando VII, en los primeros 6 años de reinado, retomó la idea de crear una Policía General del Reino. Y el problema que tuvo con esta policía siempre era las reticencias que había, sobre todo del ejército, de los alcaldes de barrio, de la Iglesia, que tenían miedo a perder poder que tenían, el poder que tenían hasta ese momento. Era un estamento nuevo que llegaba y bueno, pues no les hacía gracia. En 1815 se creó un Ministerio para la Seguridad Pública, tuvo muy poca duración, también enseguida se quedó. Y en 1817, José Manuel Arjona, luego volveremos a hablar de José Manuel Arjona, publicó un reglamento, elaboró un reglamento en el que dividía por un lado la Policía General del Reino, por otro lado la Policía Especial para la Corte, y aquí ya introdujo unas medidas, podríamos decir que modernas. ¿Cuáles eran esas medidas? Pues el control sobre armas, el control matricular de vecinos, vigilancia de posadas, documentación personal, regulación, bueno, unas medidas que no llegaron a tener mucho recorrido tampoco, pero que sí que ya iban intentando, sobre todo, no nos podemos engañar, pues tener el control sobre la población y la información sobre la población. Vamos al Trienio Constitucional, 1820, no se creó ninguna policía, pero que sí que se debatieron profundamente pues, ideas de crear una policía que previniera delitos y por otro lado otra judicial que investigara y que castigara. Bueno, no se creó un cuerpo, pero sí ya empezamos a hablar de principios modernos de policía, como era la legalidad, la delimitación de competencias y bueno, el objetivo final, lógicamente, era el control del orden público. Y bueno, pues se mantuvo, digamos que se iniciaron las ideas de las bases para la creación de una policía moderna. Perdón. Vale, y ya llegamos a 1824. 1824 es lo que desde el Policía Nacional entendemos y defendemos, y creo que la SED Urgell nos ha ayudado mucho, el archivo comarcal, la documentación que hemos encontrado para, sin ninguna duda, defender esa tesis. Y es que se crea la Policía General del Reino, Fernando VII, crea la Policía General del Reino, y las características de esta policía eran pues, las que más o menos nos identifican hoy. Somos una policía urbana, estaba pensado para zonas urbanas, especialmente era una policía civil, era una policía que no dependía, no tenía ningún tipo de vinculación con el ejército. Había una jerarquía, a un superintendente en Madrid, unos intendentes en las diferentes, lo que hoy serían comunidades autónomas, un intendente, y después había unos subdelegados en los pueblos que se establecieron, los más importantes normalmente, y unos celadores. Bien, como decía, estaba subordinada al poder civil y no tenía nada que ver con el poder militar. Conclusiones, acabo con el texto, no lo voy a hacer leer más. La policía no nació en 1824, como decía antes, porque Fernando VII una mañana dijo, oye Arjona, créame la policía. No, hay un recorrido, además un recorrido con ensayos, errores durante un largo tiempo, desde Carlos III. Es verdad que fue un fenómeno común en los diferentes países, como bueno, los vecinos, diferentes países europeos. Hubo conflictos importantes con el ejército y con la Iglesia. De hecho, la de 1807, la de 1817 no triunfó, entre otras cosas, porque el ejército no quería pedir poder, la Iglesia no quería perder poder, y entonces pues no interesaba que hay una gente que viene nueva, empieza a tener demasiadas competencias. ¿Cuál era el objetivo? En definitiva, sí, por supuesto, mantener el orden público, la seguridad ciudadana, pero el rey en aquel momento lo que realmente quería era tener controlada la población, tener identificada la población, tener un control sobre los flujos que pudieran entrar a las ciudades. Y bueno, en 1824 se crea la Policía General del Reino. El primer sello que vemos a la izquierda es de aquí, de la SED. Todos los sellos son de la SED Urgell, los tres. ¿Por qué? Porque nosotros, como les decía, efectivamente decimos que llevamos 200 años trabajando, y es así, pero hubo cambios de denominación, porque hubo cambio de uniforme, hubo reglamentos que modificaron. Pero sí que es verdad que siempre hubo una línea conductora, una línea que unía a todos esos cuerpos. Como les decía, el primero es de 1824, la Policía General del Reino.
Llegamos a 1835, hay un hecho polémico, lo digo porque desde algunos sectores, de algunos otros operadores de seguridad, hubo bastantes polémica en cuanto a que, bueno, pues no es verdad, estos en el año 1835 se disolvieron, no son desde 1804, hubo bastante polémica, bueno, lógicamente en los ámbitos nuestros se escucha mucho más. Y es un error, porque para defender esa tesis utilizan un artículo del reglamento de 1835 que efectivamente dice que se disuelve la Superintendencia General de Policía. Y eso es un hecho. Además, lo dice que por su inutilidad se suprime la Superintendencia General de Policía. Cierto, lo dice el decreto, pero sigue diciendo, el decreto no se para ahí, el decreto continúa y dice, asumiendo las funciones de Superintendente General el Ministro de la Gobernación. Entonces, efectivamente, se suprimió esa figura y ese artículo dice eso, pero se suprime en aquel momento máximo dirigente de la Policía General del Reino, pero no la Policía General del Reino. Entonces, la subdelegación del superintendente las funciones pasa a asumirlas el ministro. Llegamos a 1844 y cambia de denominación. Hay unas reformas y pasa a llamarse Comisaría de Protección y Seguridad Pública, como lo pueden ver, también es un sello de aquí que está en el archivo comarcal de aquí de la SEURGEL, y 1852 pasa a denominarse Cuerpo de Vigilancia en el mismo cuerpo. Luego ya se mantiene con esa denominación hasta 1941, en el que después de la Guerra Civil se crea la Policía Armada y de Tráfico, y por un lado, Cuerpo Militar y uniformado. Y por otro lado, el Cuerpo General de Policía, Cuerpo Civil y de Paisano. En el año 59 se perdió la competencia sobre el tráfico, porque la Guardia Civil creó la competencia de tráfico, y a partir de ahí pues, era Policía Armada por un lado y Cuerpo General. Llegamos a 1978, Rodolfo Martín Villa estaba de Ministro del Interior y pues cambia la denominación, es decir, se reforma nuevamente la Policía Armada pasa a denominarse Policía Nacional. También seguía siendo militar, seguía siendo uniformada y por otro lado el Cuerpo General de Policía pasó a denominarse Cuerpo Superior de Policía, Policía Civil y de Paisano. Hasta que en el año 1986 la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que es la que tenemos actualmente, es en el sitio en el que estamos, unifica el Cuerpo Nacional la Policía Nacional por un lado, Cuerpo Superior de Policía por otro, pasando a denominarnos pues eso, a ser un único cuerpo civil con implantación en el territorio nacional, que es, como decía, en el episodio en el que ahora estamos. Bueno, y ahora les contaba antes al principio que yo no sabía nada, muy poco de historia, nunca he estudiado historia, mi carrera profesional pues me llevaba haciendo estudios de otro tipo, pero me encontré en el año 2015 en que tuve que hacer un trabajo a fin de máster. Tuve que hacer un trabajo a fin de máster y mi idea de hacer ese trabajo era, entonces me van a permitir que les cuente una pequeña historia personal para que entiendan cómo llega esto. Bueno, pues el caso es que tengo que hacer ese trabajo y bueno, pues lo tuve claro. Como les decía, yo llevo mucho tiempo en la SEURGEL, trabajando en la SEURGEL y mi trabajo a fin de máster se iba a titular, de hecho se tituló Frontera Hispano-Andorrana, Tratados y Convenios. ¿Por qué? Porque, lógicamente, para marcarlo dentro de un ámbito temporal, decidí empezar en 1993. ¿Y por qué 1993? Pues en 1993 se aprueba la Constitución del Principado de Andorra, el 14 de marzo se aprueba la Constitución y una disposición adicional de la Constitución andorrana establece que el gobierno andorrano propondrá negociaciones a los gobiernos de España y de Francia para llegar a la firma de un tratado. Ese tratado se llamó Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación y fíjense, le dieron importancia desde el gobierno andorrano, de las autoridades andorranas, que en junio se firmó ese tratado, o sea, en marzo hablamos de que se aprueba la Constitución y el 1 de junio se entra en vigor ese tratado. Ese tratado marca un antes y un después en las relaciones con Andorra, es decir, a todos los niveles. Andorra se moderniza, se crean unas instituciones nuevas. Me van a permitir que cuente una pequeña historia que seguramente ustedes sabrán de quién hablo. Voy a contar una pequeña historia del señor Badía, el último veguer episcopal, don Francés Badía Batalla, al cual tuve la suerte de conocer y bueno, fui a ver a su casa, vivía en San Julián, y fui a ver a su casa varias veces para preparar el trabajo. El caso es que en uno de los días que estuve con él, pues me contó que, bueno, que cuando a él lo nombraron veguer episcopal fue en el año 1970, cuando aquí era copríncipe don Monseñor Martí Alanis. Vale, el señor Badía era venía de Montblanc, abogado, y fue el veguer episcopal. El caso es que cuando los nombraron, reúnen a las casas más importantes de Andorra, para conocer la problemática. Bueno, ¿cuál es el problema que tenéis? En resumidas cuentas, que le explicaba su problemática. Cuando se van, el copríncipe le dijo al veguer, yo creo que no son conscientes del problema que tiene la ciudad, Andorra como país, ¿no? Y el problema que tienen, bajo su punto de vista, era que nadie los reconocía internacionalmente, que realmente no eran un país, que no estaban en Naciones Unidas,
que no tenía un reconocimiento explícito por parte de España o de Francia. Y al final, uno de sus objetivos de su mandato fue el conseguir aprobar la Constitución, y esto está escrito en un artículo del señor Badía, como le decía, y el hecho cierto es que este Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, en el artículo 1, es que España y Francia reconocen de forma explícita, ya sin una duda, a Andorra como país soberano. El siguiente es que se establecen relaciones diplomáticas. Nunca antes había relaciones diplomáticas, más allá de que el Beguer pues, iba a ver al gobernador civil, en su caso, o a quien fuera, no había relaciones diplomáticas. Bien, pues se establecen relaciones diplomáticas. Como digo, se reconoce, Andorra se pone en el mapa, entra a formar parte de Naciones Unidas como país 184, por lo tanto ya nadie discute lo que antes, de una manera, sin que estuviera realmente plasmada en ningún reconocimiento explícito, ya estaba ocurriendo. Pero a partir de aquí ya no hay ninguna duda. Bien, como les decía, se establecen las primeras embajadas en el año 1994, y uno de los primeros trabajos que hicieron las embajadas fue un canje de notas que estableció que los ciudadanos andorranos podían entrar en España con la simple presentación del pasaporte. Y los que llevan más tiempo a lo mejor saben, y ahora entenderán lo que les voy a explicar, pero los que llevan poco dicen, bueno, y antes, pues sí, antes necesitaban un visado. Un visado, el pasaporte andorrano hasta el año 1994 no era válido la simple presentación para entrar en España. Tenían que ir a la veguería a que les pusieran este sello que ven aquí a la derecha, este sello, en el que, sin este sello, el pasaporte andorrano no era válido para entrar en España. Me dirán, bueno, pero mucha gente entraba sin el sello. Sí, mucha gente entraba sin el sello, como hoy pasa en la frontera y no los controlamos. Pero realmente era obligatoria la estampación de este sello en el pasaporte andorrano. Bien, pues fíjense si a lo que yo quería para mi trabajo, un trabajo de fronteras, el cambio que hubo en la forma de acceder a España. Vale, pocos años después se firma un convenio de libre circulación y establecimiento. Realmente son dos, uno para nacionales de Andorra, España y Francia, y otro para terceros países. Estas son las autoridades que lo firmaron. Mejora todavía más, sobre todo las condiciones de establecimiento, y ya en el año 2015 se firma un convenio entre la Policía de Andorra y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España de colaboración, que es en el que nos movemos actualmente. De hecho, en la prensa hoy sale un servicio que se hizo ayer de colaboración entre Policía Nacional y Policía de Andorra, en un servicio que se hizo en Andorra, que nos permite, como el caso de ayer, pues subir 5 compañeros nuestros a Andorra, pues a colaborar con la Policía de Andorra y practicar detenciones en base a este convenio. Vale, pues llegados a este punto, ya lo tenía, yo ya tenía lo que quería para mi trabajo: un tratado, 3 convenios, unos canjes de notas, establecimiento de relaciones diplomáticas. Por lo tanto, no tenía mucho más que buscar. Me pongo a escribir la introducción, y cuando estoy escribiendo la introducción, la primera pregunta que se me viene a la cabeza, una de las primeras, es, bueno, ¿y desde cuándo está Policía Nacional en Sedurgel? ¿Cuándo hemos llegado aquí? ¿Cuándo se estableció por primera vez el cuerpo de Policía Nacional con las diferentes denominaciones que tocaran en el momento? Pues tengo la suerte de que tengo en la sala, al que le pregunto a Pere Masí. Yo me meto con Pere Masí porque es un ciudadano aquí de la SEU, que yo le digo que no tiene 8 apellidos catalanes, tiene 8 apellidos de la SEU. Entonces le pregunté y me dice, pues desde siempre, que es una buena respuesta, pero imagínense ustedes que yo hago un trabajo y en la introducción pongo que la Policía Nacional está desde siempre. Cuando le estoy defendiendo en el tribunal, me pregunta alguno del tribunal, ¿y en qué te basas? Digo, porque me lo ha dicho Masí. Seguro que me suspenden, ¿verdad, Carlos? O sea, yo creo que el suspenso, falta de rigor total. Por lo tanto, digo, vamos a investigar algo. Entonces, se me han ido para adelante 2, pero las recupero. Entonces, fui a los archivos de comisaría. En los archivos de comisaría encontré cosas interesantes. Esto es de 1960, cuando se establece el puesto de control donde lo tenemos actualmente, en la frontera, justo en la línea fronteriza, en el río Unel. Y entonces, son el primer boceto de lo que posteriormente fue el puesto fronterizo, lo que tenemos ahora. Este documento que le pongo a la derecha es la comunicación del comisario en aquel momento al veguera episcopal, como saben, la máxima representante del obispo en Andorra, la máxima autoridad, para comunicarle que a partir del 20 de agosto de 1962 se establece el control en línea fronteriza. ¿Cómo se hacía antes? Hablaba con el señor Gané, bueno, esto es una foto de época, hablaba con el señor Gané cómo se hacía antes el control, y me decía que había una casa saliendo de la Sedurgel. No sé si es esta, pero bueno, si no es esta, yo creo que es esta. Vale, pues aquí se hacía cuando los ciudadanos españoles, bueno, los viajeros querían subir a Andorra, tenían que detenerse en la inspección de policía de Sedurgel, donde ahí pues se les expedía el crítico, que para mí eso era nuevo, y se les documentaba y se les permitía acceder a Andorra.
El siguiente, otro hecho importante, yéndome atrás en la historia, es la expedición del documento nacional de identidad. Por primera vez se empezaron a expedir documentos nacionales de identidad en el año 1953, esta foto la tengo aquí gracias a Gustavo que me la ha pasado, y aquí tenemos el segundo documento que se hizo. El segundo documento, bueno, realmente es la renovación del segundo documento, empezamos con el número 4137001, como anécdota le cuento. Bueno, pues en el 53 empezamos a expedir documentos de nacional de identidad. Otro hecho importante fue, para pasar a Andorra, es inevitable que hable un poco de Andorra, es una orden del gobernador civil que estableció unos pases que seguramente, estos son los originales, los primeros, pero si les pongo estos, seguro que a todos les suenan estos pases. Estos pases, los ciudadanos españoles que residían en Andorra tenían obligación de tenerlos, no podían entrar y salir de Andorra sin los pases. Cambia el color porque había 5 categorías. Por un lado estaban los españoles residentes en Andorra, por lo tanto pues residentes, tenían todos los derechos, podían conducir coches andorranos. Luego estaba el de domiciliados, que la diferencia es, una de las diferencias, que no podían usar coches andorranos hasta que no pasaban a la condición de residentes. Luego había los especiales para la SEU, la SEU lógicamente tenía un carácter prioritario en cuanto a la entrega de estos pases, y luego los que no eran, bueno, este es un pase para pastor, lo pongo como anécdota, había alguna excepción que se hacían para cosas puntuales como era este de pastor, pero bueno, y luego había los que no eran residentes en la SEU o en Andorra, que se les expedía. Este, por ejemplo, es uno para un ciudadano de Barcelona para 90 días con diferentes salidas, con múltiples salidas, y este es para una señora para 30 días con una única salida. Bueno, era obligatorio que tuvieran estos documentos. Esto es un sello ya como cuerpo de vigilancia que se estampaban los pasaportes cuando entrábamos saliendo a Andorra. Encontré mucha más documentación, estos son escritos de los años 30, estos son escritos de los años 20. Me llamó a mí y todos los que nos movemos en el mundo de la comisaría de Policía Nacional encontrar ya de una manera tan temprana, en el año 1924, un gabinete de identificación en Seu d'Urgell. O sea, aquí en Seu d'Urgell tenían el cuerpo de vigilancia en aquel momento un gabinete de identificación y ya hacía reseñas de detenidos que era novedoso para ese momento, es decir, empezamos de una manera muy temprana. Escritos de 1913, pero bueno, llegados a este punto, se me ocurrió una idea. Yo, en mi cuerpo decimos muchas veces que lo importante no es saber las cosas, que lo importante es tener el teléfono del que lo sabe. Y yo tengo aquí varios comodines, uno de ellos es el jefe de la policía local, de aquí de la SEU d'Urgell, el cual llamé, le digo, oye Antonio, tienes que echarme una mano. En el ayuntamiento seguro que hay algo, seguro que hay algún registro, seguro que hay algún documento que pueda datarnos la llegada de la policía de la SEU d'Urgell, porque suelen tener archivos muy bien conservados, muy bien organizados. A los 2 días me llama y me dice, toma nota de un teléfono. Volvemos a la importancia del teléfono, o sea, y el teléfono era de Lluís. El caso es que yo llamé a Lluís Obiols, él ya sabía lo que estaba buscando y me fui a verlo, como no, a un sitio que seguramente muchos de ustedes conocen, al archivo comarcal de aquí, de la SEU d'Urgell. Bueno, pues eso, quedo con él, voy a verlo ahí. Como ya estaban antecedentes y ya sabía lo que estaba buscando, cuando llegué tenía un regalo. Vale, me dice, pues sí, esto es parte, esto no es todo, esto que ven aquí es parte de lo que tenía preparado. El caso es que, bueno, me dice, mira, efectivamente, aquí encontré una documentación que había estado organizando los archivos municipales para trasladarlos al comarcal, y encontró 44 cajas en aquel momento, apareció alguna más y, bueno, ojalá alguna más aparezca. Vale, como le decía, esto es parte. Y me dice, aquí tienes, empieza donde quieras, bien. A mí me pasa muchas veces que a veces no empiezo por el medio, otras veces no empiezo y otras veces por el final. Ese día se me ocurrió empezar por el primero, y el primero era este, y nos llevó al año 1824. No se pueden imaginar mi sorpresa, es decir, que yo estoy buscando, les recuerdo a todo esto que yo solo buscaba una fecha, yo lo único que quería saber era cuándo había llegado la policía de la SEU d'Urgell, no quería saber nada más en aquel momento, ¿no? Vale, pues imagínense, cuando yo veo este documento, esta caja la abro y el primer legajo me lleva a marzo de 1824. Creo que dije antes que la Policía General del Reino se creó el 13 de enero de 1824, o sea, 2 meses y muy poco después de la creación de la Policía General del Reino a nivel nacional, en Seu d'Urgell teníamos una subdelegación, un subdelegado de policía. El caso que abro este legajo y aparecen 2 circulares. Una de las circulares es esta que les voy a enseñar. ¿Y qué dice esta circular? Esta circular básicamente le da el intendente de Policía de Cataluña le da noticia de su nombramiento al subdelegado y ya directamente le ordena lo que les comentaba al principio, elaboración de padrones, expedición de cartas, es decir, todas las funciones. En la célula de creación de la Policía General del Reino, un poco lo que pasa ahora, hay unas funciones que son compartidas y otras funciones que se
en aquel momento le llamábamos privativas y hoy le llamamos compartidas, exclusivas, perdón. Pero las funciones privativas que tenía la Policía General del Reino se parecen mucho a las que tenemos ahora. En aquel momento había muchas más, pero bueno, sobre todo en el tema documental, expedición de pasaportes, cartas de seguridad, todo tipo de documentación que ahora veremos. Vale, 20 de marzo de 1824, pues ya está. Mi idea fue, Luis, gracias por dejarme el legajo, me voy para mi casa porque yo ya tengo lo que buscaba, y era la fecha de llegada de la policía a la Seu d'Urgell, ya está. Además, con otra hecho añadido, es que podía darle razón a Pérez, decir a mi amigo Pérez, oye, pues tenía razón, estamos aquí desde siempre, porque realmente la Policía General del Reino se crea el 13 de enero y el 20 de marzo estábamos aquí. El 20 de marzo estábamos aquí, documentados, posiblemente hubiera unos días anteriores. Y ya está, esa fue la primera idea, no necesito nada más. Pero bueno, seguramente que todos lo dirán, vale, y con todo eso que tienes ahí, no vas a por lo menos mirar quién fue el primer subdelegado de policía. Y bueno, la siguiente pregunta fue, bueno, pues sí, efectivamente, ¿quién fue el primer subdelegado de policía? Porque supongo que si lo pongo, a lo mejor cojo un puntito más en el trabajo, ¿no? Al final todo era interés. Vale, pues efectivamente, busco el primer subdelegado de policía y no me costó mucho encontrarlo. Este es un escrito del alcalde del Ayuntamiento de la Seu d'Urgell, del alcalde que en aquel momento, en 1824, estaba. ¿Y a quién dirige este escrito? Bueno, este escrito básicamente dice que le felicita por su nombramiento, pero que presente el título, que lo va a leer con gusto y se registrará como corresponde. Es decir, más o menos lo dice así textual. Es decir, el alcalde lo felicita, pero quiere ver el nombramiento, quiere ver el título para que pueda ser registrado en el ayuntamiento. ¿Y a quién dirige este escrito? Pues se lo dirige a José Ignacio Dalmau, su delegado en aquel momento interino de policía del partido de Urgell. Cuando encuentro este escrito, digo, qué bueno, una alegría, y me fui a ver a Luis, y le dije, Luis, ya sé quién es el primer subdelegado. Digo, bueno, casi sé quién es el primer subdelegado, porque se llama José Ignacio Dalmau, y nos acordarán, si se acuerda, él sin decir yo nada me dijo, ¿y de Baquer? Digo, no sé, voy a mirarlo, pues, y de Baquer, efectivamente, tenía toda la razón. José Ignacio Dalmau de Baquer, y de Baquer fue nuestro primer subdelegado aquí en Seu d'Urgell. Esto es un extracto de un pasaporte, luego se lo enseñaré completo, en el que don José Ignacio Dalmau, bueno, aquí firma como Dalmau y de Baquer, subdelegado de policía de esta ciudad de Urgell y su partido, concedo libre, bueno, un pasaporte. Me preguntaba el señor Gañet hace un rato si es en relación al escudo, a ese escudo. Vale, ese es el escrito de 1824 de julio en el que se autoriza al subdelegado el uso del sello de la subdelegación de policía. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya todo lo que firma, pues lo firma con su sello, la firma y con el escudo de la subdelegación. Bueno, pues nada, ¿qué pasó con José Ignacio Dalmau y de Baquer? José Ignacio Dalmau y de Baquer, pues resulta que quería acabar su carrera de abogado. Él acabó siendo doctor en Derecho por la Universidad de Cervera y le pidió permiso al intendente para acabar sus estudios en una de las universidades del Reino. Bien, pues el intendente le autoriza el que pueda dejar a las funciones de subdelegado para acabar su carrera y nombra un nuevo subdelegado. Aquí pues le propone una persona y le nombra un nuevo subdelegado. ¿Y quién es el nuevo subdelegado? Pues el nuevo subdelegado se llama José Plandolit. Muchos compañeros que tengo aquí a lo mejor no le dice nada a Plandolit, pero seguramente a muchos otros de los que están aquí le dice muchísimo ese nombre. Ese nombre, José de Plandolit, fue nuestro segundo subdelegado aquí, no por mucho tiempo, es verdad. Aquí he hecho un pequeño montaje con dos pasaportes. Uno es, los dos están expedidos, como pueden ver aquí, por José de Plandolit, ¿vale? Aquí José de Plandolit. Uno es un pasaporte expedido como subdelegado de policía de la Seu d'Urgell, y el que tenemos al lado es un pasaporte expedido como síndico procurador de los Valles de Andorra. No son a la vez. Primero hay un año de diferencia, es decir, cuando se expidió este ya no era subdelegado, porque estuvo poco tiempo mientras Dalmau acabó los estudios que acabar. Ante la duda de si sería la misma persona o no, hablaba con Ricardo el otro día de los 100 años del Estañol, no sé si era el mismo, pero este estaba expedido a Juan Estañol, no sé si tiene algo que ver con eso, pero bueno, como curiosidad lo digo, porque el otro día cuando lo comentaste me quedo en eso. Y en relación a lo de las señas, pues efectivamente al lado se ponían las señas del pasaporte, como están viendo, luego lo veremos un poquito con más detalle. Como los que venimos de policía a veces somos un poco friques en la identificación, es lo que nos dicen primero, hay que identificar a la gente. Digo, voy a comprobar si efectivamente José de Plandolit es la misma persona. Y bueno, yo creo que cualquiera a simple vista puede ver, esto es un extracto de un pasaporte firmado como subdelegado,
Y bueno, la firma, yo creo que no hay ninguna duda de que estamos hablando efectivamente ante José Galán de Plandolit, padre de don Guillén Galán de Plandolit, pues una de las familias muy importantes en el Principado de Andorra, que se lo digo a los compañeros que tengo por ahí, tiene una casa museo que creo que merece la pena visitar en Andorra si algún día tenéis tiempo. Bueno, José Galán de Plandolit, como les decía, estuvo poco tiempo y aquí se nombra nuevamente a Dalmau, bueno, no sé muy bien porque había eso, pero resumiendo, se nombra nuevamente a Dalmau como su delegado de policía. Dalmau fue su delegado de policía hasta 1833. ¿Por qué 1833? Bueno, pues hay un dato, yo creo que es que marca, era carlista, se muere Fernando VII, primera guerra carlista, y al final pues suele pasar que cuando en una guerra estás en el bando que no gana, lo normal es que tengas que irte. Y efectivamente este es el último documento, uno de los últimos, no el último, de un estado de cuentas de Dalmau. Dalmau firma como su delegado, su hermano Luis Dalmau, un notario de aquí de la Seu d'Urgell, firma como secretario contador y bueno, el depositario. Luego vemos como esto, lo muestro solamente para que vean el tema de Dalmau. Siguiendo hablando de Dalmau, y me queda muy poco, Dalmau se refugió, al final estuvo confinado. Hay una tesis doctoral de Josep Planes, en el que realmente habla mucho de Dalmau. Yo aquí solamente le doy unas pinceladas como su delegado, pero bueno, realmente es una persona que yo creo que merecería no una, varias charlas sobre su trayectoria. Bien, este escrito es un escrito del subdelegado de Puigcerdá, dirigido a la Seu d'Urgell, en el que les comunica que los Dalmau estaban confinados en Puigcerdá, pero pidieron permiso para ir a tomar baños a Francia y acabaron en Andorra. Bueno, pues que se fugaron y se saltaron el esto que tenían y aquí pues acaban en Andorra, ya está. Perdemos la pista de Dalmau hasta que en el año 1877 es elegido diputado en el Congreso de los Diputados, 1870, la legislatura. Esto lo conseguí gracias a un compañero que me lo mandaron ahí del Congreso y hay algo de documentación, este es el acta que se elaboró en el Ayuntamiento de aquí de la Seu d'Urgell, se mandó, que consta en el Congreso, su número de identificación en aquel momento en el Congreso, bueno, y el nombramiento, bueno, es un poco lo que le decía, y acabo con Dalmau, y sí es verdad lo que comentaba con Luis, que hay una tesis doctoral realmente importante que recoge mucho más su trayectoria. Pero bueno, aquí lo que estamos hablando de como subdelegado de policía y aquí nos quedamos. Bueno, vale, pues fíjense, ya tenía el nombre la fecha de llegada, el nombre del primer subdelegado, y la siguiente pregunta que me vino es, vale, pero hacía algo. ¿Qué hacía este tipo aquí en la Seu d'Urgell? Venía pues un poco como a ver qué estaba pasando, tenía alguna función, no tenía ninguna función, tenía poder, no tenía poder, realmente cuál era su cometido en la Seu d'Urgell. El caso es que este es uno de los escritos en el que el intendente le ordena que informe a las justicias de los pueblos que hay un decreto de policía y que es de obligado cumplimiento, y que tienen que reportarle una serie de información y que tienen que comunicarle, y en definitiva que sí que tiene poder. El caso es que, bueno, aquí se resume un poco, en el que le dice eso, que lo comunica a las justicias de los pueblos. Una de las cosas que más interés tenían el superintendente, los intendentes, era la elaboración de padrones. Volvemos a lo de 1766 con los motines, es decir, realmente el tener el control sobre la población, supongo que es una de las herramientas fundamentales para luego poder, bueno, por ponernos a ver qué puede pasar. Vale, pues la elaboración de padrones. Ese fue uno de los primeros cometidos del subdelegado de policía. En el archivo comarcal hay padrones de muchos pueblos, tenemos la relación, Luis tiene la relación de los años 1840, 1800, que están, bueno, pues si alguien tiene interés en conocer cuánta gente estaba en determinados pueblos de toda la zona del Alto Urgell, incluso van hasta Coldenargo y demás, bueno, están ahí recogidos. Bueno, pues lo que le decía, el control sobre los padrones, era una cosa, le preocupaba mucho. Incluso esto es otro escrito, es un poco posterior, del 27, 1827, en el que le ordena que mande comisionados a comprobar si efectivamente esos padrones se estaban haciendo bien o no se estaban haciendo bien. Bueno, es el estrato de que envíe comisionados a los pueblos que han ocultado de forma considerable el número de vecinos de la formación. Había un interés especial en tener control sobre eso. Bueno, como les decía, aparte de lo de los padrones, tenía competencias, eran privativas, eran solo de policía, en la elaboración de prácticamente toda la documentación. Este escrito que les pongo es de 1824, pero lo vamos a facilitar un poco poniendo uno de 1829. Y entonces, ¿qué competencias, qué expedía, qué documentos elaboraba? Pues todos esos. A la izquierda pueden ver los documentos que expedía el subdelegado, es decir, cartas y cédulas de seguridad,
Tenían el detalle, que creo que no lo tenemos hoy, aunque con Gustavo muchas veces nos peleamos de hacerlo gratis para las personas sin recursos. Yo creo que era más fácil que antes te lo hicieran gratis si no había recursos que no ahora. Es un poco de crítica hacia directa, no, lo digo un poco broma, pero es verdad. Es decir, había la posibilidad en todo, en tanto pasaportes, todos tenían la opción de expedir ese documento gratis si no había recursos. Y de hecho se expedían y se expedían bastantes. En este documento se les recuerda que hay una obligación a todos los viajeros de la expedición. No se podía viajar sin pasaporte. Por lo tanto, a partir de ahí, esto es donde dice que es obligatorio el portar pasaporte para moverse, y ya les enseño dos pasaportes del año 1824 también. Uno es expedido por José Dalmau, el otro por Alain de Plandolit, y bueno, más o menos es exactamente el mismo, era un formulario donde ponían las señas de la persona aquí. Aquí, bueno, pues el subdelegado concedía permiso para poner el domicilio, el nombre del viajero, a dónde se dirigía y la firma. Los primeros sin sello, luego ya tenía sello, y este pues es exactamente lo mismo. Y aquí pues también costaba lo que tenía que pagar. Esos eran pasaportes para interior, se diferenciaban pasaportes para interior, pues, lógicamente los que permitían solo dentro del reino en aquel momento, y para el exterior, en este caso, para ir a Francia. Era un pasaporte que se expidió, que le permitía el viajar, en este caso, para pasar a Francia. Básicamente era lo mismo, cambiaba el formulario y cambiaba el formulario era el mismo, perdón, cambiaba el lugar de destino, pero seguía siendo firmado, expedido por el subdelegado de policía de la ciudad de Urgell. Y estos pasaportes, en la parte posterior, llevaban lo que le llamaban refrendos, es decir, donde cuando venía un extranjero aquí tenía que ir al subdelegado para que refrendase que efectivamente había venido y había venido a lo que decía que venía. Entonces, los refrendos eran obligatorios en todos los pasaportes. Entonces, bueno, un poco como curiosidad. Luego esto es posterior, ya nos vamos unos años después, ya era Cuerpo de Protección y Seguridad Pública, ya no se denominaba subdelegado, se denominaba comisario, y era un pase para 8 leguas, para viajar dentro de 8 leguas. Bueno, pues se elaboraron una serie de documentos, pero básicamente era un documento que permitía viajar, no hay mucha más diferencia. El inicio de lo que podríamos considerar el documento nacional de identidad, las cédulas de seguridad para residir, y para residir, esta es aquí en la sede de Urgell, esta es en Tuixén, pero bueno, son expedidas siempre por el subdelegado de policía, en el que autorizaba lo que serían los inicios de lo que hoy conocemos como documento nacional de identidad. Bien, licencias. También tenía competencias sobre otros ámbitos administrativos, para licencias de pesca. El subdelegado era el que autorizaba las licencias de pesca. La cédula le dio ese poder, no se mantuvo durante muchos años, pero sí que en los primeros años se hacía. Entonces, bueno, pues el que quería, bueno, pues eso era una licencia sin más, una licencia que el subdelegado, en este caso Dalmau, pues concedía a la afiliación de la persona con las firmas correspondientes y la autorizaba a pescar. Pero también tenía el control, es decir, esto me hizo también gracia porque es un ciudadano denuncia que aquí se verá mejor, que en una zona del barrio de la Magdalena, a la partida de Santa Magdalena, se está construyendo una presa para pescar. Por lo tanto, como quiera que la competencia en el control de la pesca la tenía en su delegado, pone en conocimiento eso, y no solo esto, sino que además le hace un poco la pelota, le dice que, bueno, que lo vaya a controlar en beneficio del orden público que está acertadamente confiado. Bueno, en fin, tenía la competencia sobre controlar el tema de pesca. Y claro, suele ser una cosa con la otra, la caza, lo mismo. Estos son autorizaciones de caza en las que, bueno, pues se autorizaba, tenía también la competencia sobre la caza. También tenía competencia sobre la expedición de armas. Es decir, el subdelegado era el que autorizaba el uso de armas, en este caso eran para carabinas, para escopetas, bueno, en definitiva, que autorizaba el uso de armas. Además, apertura de negocios, era también una competencia que tenía, autorizaba la apertura de, en este caso, un café con botellería, licencia a favor de la persona que lo solicitara, un café con botellería, en este caso ejercer el oficio de calderdero. Se dan cuenta que los documentos más o menos todos llevan la misma estructura, pero dependiendo el motivo que la solicitud, pues expedía uno u otro el tipo de documento. También tenía lo que le decía, el control sobre, hablamos de escopetas, pero también el control sobre las armas, hacía entrega de armas y demás. Esta es una diapositiva que ya en aquel momento había
algún problema en cuanto al trabajo de algunos subdelegados. Esto es una circular genérica para todo el reino, pero bueno, me parece interesante en cuanto a la idea que había en aquel momento por el intendente general, por el intendente, perdón, y por el superintendente general, en cuanto a que había detectado algún mal uso, alguna forma de, bueno, de malos modos, incluso detenciones que no se ajustaban posiblemente a todo. El caso es que le daba un tirón de orejas a los subdelegados y les advertía que básicamente estábamos al servicio del pueblo y que tendríamos que actuar en consonancia y sin que hubiera, digamos, abusos por parte de la autoridad, ¿no? Me parece cuanto menos interesante que en aquel momento, cosa que hoy no es normal y no, como no puede ser de otra manera, pero ya que en ese momento tuvieran pues el cuidado de que esto se hiciese así. Lo que pongo al lado es una autorización para una solicitud para apertura de un hostal. También tenían control sobre las hospederías e incluso sobre la autorización de la apertura. Básicamente, aquí lo verá, en esta solicitud le pide autorización para abrir una hostería, un hostal, y además dos licencias de escopetas. Bueno. Y también tenía competencias sancionadoras, es decir, también podía sancionar, o sea, también podía poner multas, y además había unos boletines en los que, bueno, pues cuando en este caso pues una persona que iba con una escopeta sin licencia, pues le imponía una multa de 20 reales de vellón. Hasta el ámbito, aquí acabamos con el ámbito administrativo, no sé cómo voy, Dora, Luis, si ves que eso me tira de las orejas. Hasta aquí vamos con el ámbito administrativo y ahora empezamos con el ámbito penal. Otra pregunta que me surgió, vale, pero ¿solo administrativo o también penal? Pues sí, también penal. Es decir, desde el minuto 1 empieza a recibir escritos para localizar fugitivos, es decir, lo que hoy llamamos buscas y capturas, bueno, para entendernos en nuestro argot, pero bueno, él recibía en el que le decía a quién se buscaba, por qué se buscaba, una descripción. Antes hablaba con el señor Gañé de que de alto o bajo depende de quién lo diga, puede ser más alto o más bajo, pero bueno, la descripción que había era esta, ¿no? Esta es la descripción. Incluso cuando era individual se mandaba así y a veces se mandaba una relación de diferentes personas, una pequeña descripción, el motivo y demás. Bueno, simplemente os enseño para que ya el subdelegado de policía de la Seu d'Urgell en el año 1824 también tenía funciones penales, también aparte de las administrativas, que eran muchas, también tenían el ámbito penal, y este ya es un resumen de todos. Hay oficios, como pueden ver aquí, en el que el juez le pida que lo acompañe a una visita, se le ordena que se investigue un homicidio, creo que en Col de Nargó, se le ordena que investigue un incendio de un pajar en Castellciutat, se hace una entrega de un preso y se le entrega al subdelegado de policía, pues entiendo que para el traslado, ahí simplemente consta la entrega. El resumen es que ya había unas competencias penales en el ámbito de colaboración con la justicia, pues más o menos como los tenemos hoy. Y bueno, nosotros que estamos en fronteras no podía hablar un poquillo del control de fronteras, pues efectivamente ya desde el principio empezamos a recibir instrucciones para que se controlaran el paso por las fronteras. Este es un escrito que se refiere a la frontera de la Junquera, pero luego lo hace extensible al resto de fronteras del Pirineo. Los que trabajamos en extranjería lo enseñamos muchas veces esto, y es que cuando estuvieron aquí en el acto del bicentenario que les comentaba el comisario general de Extranjería y Fronteras, le dije que lo de los decretos no es nuevo, que ya en 1824 se hacía, se quedó un poco extrañado, pero al final cuando lo vio pues me tuvo que dar razón. Efectivamente, ya en 1824 el subdelegado tenía competencias tanto en las expulsiones de los extranjeros como en la recepción. Tenemos que irnos a ese año, no estamos hablando de hoy el volumen de extranjeros que hay y todo eso, en aquel momento eran quizá más cuestiones de ideología y demás, y con franceses, bueno, pero el hecho cierto es que en el de la derecha el gobernador político de la provincia de Lleida le ordena que acompañe a la frontera francesa a un ciudadano francés, y en el otro recepciona un ciudadano español que el prefet de Perpiñán expulsa y lo acompañan los gendarmes a la frontera. Bueno, como anécdota. Prohibiciones de entrada y prohibiciones de salida. Se prohíbe la entrada de un ciudadano que viene de Inglaterra, o de Cuba, perdón, de la isla de Cuba, y al revés. Y en el otro se prohíbe la salida de un ciudadano español y no puede irse al extranjero.
Y ya, relaciones con otros cuerpos. Las relaciones con otros cuerpos, ya desde el minuto 1 se practicaron sin ninguna duda. Este es un escrito del Cuerpo de Carabineros de 1830. El Cuerpo de Carabineros es un cuerpo que desapareció en el año 1940 y se creó en 1829, 5 años después, de la Policía General. También lo creó Fernando VII, y el Cuerpo de Carabineros, mi abuela hablaba mucho del Cuerpo de Carabineros, porque yo soy de una zona fronteriza allí con Portugal. El Cuerpo de Carabineros tenía competencia de resguardo fiscal del Estado, era su única competencia, dependía del Ministerio de Hacienda, y su competencia era esa. Aquí en la Sa d'Urgell también estuvieron, de hecho estaban los de la Sexta Compañía, y este escrito del Cuerpo de Carabineros, del jefe de Carabineros al subdelegado, básicamente le dice que no expida pasaportes a una serie de personas que relaciona para que no practiquen el contrabando. Le he resumido 2 hojas y media en una frase. Es decir, de esta manera, con su buena redacción que hacía en aquel momento, pues eso, le solicitaba que para evitar la actividad ilegal de contrabando no les autorizara pasaportes. Relaciones con Mossos d'Esquadra. Mossos d'Esquadra son anteriores a nosotros, 1719, se crearon por Felipe V y tenía una competencia pues, territorial y demás. Bueno, pues cuando la Policía General del Reino llega aquí a la Sa d'Urgell, supongo que tendría información cuál era la forma de relacionarse con Mossos d'Esquadra, y la forma la dice este escrito, y no sé si hay algún Mossos d'Esquadra, que no se enfaden conmigo, pero el hecho cierto es que los Mossos d'Esquadra estaban a disposición del juzgado de policía. Es decir, cuando alguien quería algo de Mossos d'Esquadra, tenía que solicitarlo al juzgado de policía. Hay escritos varios de Tuxén, de algún sitio más, en el que le piden al subdelegado que si puede enviar fuerzas de Mossos d'Esquadra para solventar o intentar solventar el problema que era. Bueno, eso era en aquel momento, lógicamente. Y bueno, se puede leer claramente que los Mossos d'Esquadra restarán a su disposición de la policía y le comunicarán cuánto sea el interés. Bueno, y efectivamente lo hacían. También en el archivo comarcal tenemos varios escritos en el que los Mossos d'Esquadra, en este caso un cabo de Mossos d'Esquadra, le da noticia al subdelegado de un incidente que se produjo, pues creo que Col de Nargó, bueno, pues de un problema que hubo en un hostal de Col de Nargó, y le mandaban una relación de los incidentes que pudieran ser de interés. Bueno, aquí he hecho un poco algo, pero bueno, es lo que le digo, el cabo de Mossos d'Esquadra, que comunica al caballero subdelegado de policía de la ciudad, bueno, el incidente que fuera. Presentaron un libro, Mossos d'Esquadra, hace 2 años creo que presentaron este libro, lo escribió Félix González y David Hidalgo, que recopila las actuaciones de Mossos d'Esquadra en el Pirineo y Allán. Bueno, yo tuve la suerte de conseguir uno, bueno, de hecho me lo regalaron, o sea que estuvo bien, y lo leí, y es verdad que son muchos los pasajes en que se ve que hay una colaboración. En este caso, por ejemplo, he extraído este, pero podíamos buscar muchos más. Entregan al comisario de policía de Puigcerdá, este del año 1845. Y, por ejemplo, ahí se puede leer: efectivos de Mateixa Subidiosa van a detener el día 12 de abril de Cerdaña, Bonaventura del Dana, natural y veí del poble de Esteve de Danza, que veaban documentación presuntamente falsa, y el detingut va a ser posado a disposición del comisario de policía de la Sa d'Urgell. Como les decía, una muestra para que efectivamente había una colaboración y posiblemente fuera muy fluida. Con Guardia Civil, la Guardia Civil llega poco después, 20 años después, en 1844, y bueno, pues también aquí, a esta zona, gracias a lo que encontramos en el archivo, hemos podido pues, comprobar cuándo llegaron. ¿Y cuándo llegaron? Pues este es un escrito ahora lo veremos la fecha, de 1800, se crearon en 1844, este es de 1847. ¿Y qué le dice el gobernador superior político de la provincia de Lleida al subdelegado? Pues nada, que han llegado 6 guardias civiles a su distrito, que voy para atrás, que están a su disposición, e incluso tiene competencia el subdelegado, ahí pone que darán a sus inmediatas órdenes, según reglamento, sin perjuicio estarlo también a las del comandante militar. No nos podemos olvidar de la dependencia militar, de la organización militar de la Guardia Civil, y posteriormente también incluso le dice que, bueno, pues que tendrán que darle noticia de todo lo que tenga relación con seguridad pública y demás. Incluso le dice que esta fuerza se halla en Gerri y puede usted disponer del mejor modo que crea según la traslación de la misma a ese. Bueno, el resumen es para decir que efectivamente había una dependencia, lo mismo que dije con Mossos, los guardias comunicaban y remitían al subdelegado pues lo que hacían en este caso la Guardia Civil de aquí de Sa d'Urgell, pone a disposición del subdelegado un detenido y 2 almas que le intervenían, sin más. Es como lo cuento también como anécdota, pero bueno, para entender que en aquel momento era la distribución de funciones que había. Es un poco más de lo mismo.
No puedo acabar sin hablar un poco de Andorra. Creo que estoy ya fuera de hora, pero nada, 2 minutillos y acabo. Andorra. Cuando se crea la célula de la Policía General del Reino, la idea era crear una policía eminentemente urbana, como somos ahora. Es decir, establecerla en las localidades importantes, más o menos como pasa ahora. Pero un artículo de la cédula de creación dice que también se instalará en pueblos fronterizos de especial interés. Bueno, indiscutiblemente la Seu d'Urgell fue un pueblo fronterizo, lo es, y de especial interés lo es. 2 años antes, la residencia d'Urgell, que un día que no sabe vivir de la residencia d'Urgell, y fíjense si fue importante la Seu d'Urgell en aquel momento. Bien, pues en la Seu d'Urgell llegó el subdelegado. La competencia, como les enseñé antes, con el control de la frontera estaba ahí. De hecho, la competencia tenía competencia en control de fronteras. Este es un escrito que a mí me gusta mucho mostrarlo porque entiendo que a solicitud del subdelegado, al intendente de Policía de Cataluña, le pregunta la manera de proceder. Entiendo yo, no tenemos la salida, tenemos la llegada, la contestación. Y lo que sí le dice el intendente, don Manuel Ortiz, el intendente de Policía de Cataluña en aquel momento, que los privilegios legados que tiene su verdadero origen en los tratados y estipulaciones concluidos entre las potencias límites Francia y España, tiene que garantizar la neutralidad del Valle de Andorra y no deben alterarse en lo más mínimo, siempre que no se contravengan al reglamento. Pero bueno, el hecho cierto es que desde el minuto 1 el subdelegado recibe esta comunicación en la que se le deja claro que los valles de Andorra los privilegios tienen que ser respetados y no se pueden alterar. Bueno, pues este de 1833, también tenemos uno anterior en el que pregunta cómo debe ser la comunicación con el Valle de Andorra, y esta circular explica claramente cómo debe ser, cuáles son los requisitos para entrar y salir de Andorra. Lo cuento también a mi jefe superior, le dije en Cataluña, en Barcelona un día, que ojalá me mandaran circulares tan claras como en este año mandaban al subdelegado, porque ahora a veces, voy a ser un poco crítico también, nos mandan una que dice una cosa y la contraria. Aquí no decía una cosa y la contraria, decía claro, que las cartas de identidad no son un documento suficiente para entrar en el valle, que cualquier persona tendrá que llevar un pasaporte del país de la localidad de origen y además ser refrendado por lo de la Seu d'Urgell. Bueno, en definitiva, no la vamos a leer toda, pero el hecho cierto es que ya se tenía especial interés y ya se tenía un respeto y se tenía una consideración de que, como les dije antes, realmente de forma explícita Andorra no se reconoció hasta el año 1993 con el artículo 1 del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, pero sí que es verdad que durante todos estos años pues, se respetó sin ninguna, bueno, yo creo con alguna excepción que habría, pero se respetaron los privilegios de Andorra. Acabo con esto, que es una anécdota. El delegado de VIP le remite al subdelegado de la Seu d'Urgell un andorrano que iba con 2 pasaportes, pero bueno, es simplemente un comentario para acabar, y para acabar de una manera simpática. Es decir, quiero decir que el subdelegado de aquí de la Seu d'Urgell sí que, no sé si he podido demostrarlo, si han podido verlo, sí es verdad que tenía muchas funciones, tanto administrativas como penales, y que durante los primeros años las ejerció. Y que gracias a, como le decía antes, gracias al fondo documental que encontramos en el archivo comarcal del Alto Urgell, que es único, o sea, no hay, hasta donde yo sé, puede aparecer otro, pero hasta donde sabemos ahora, no hay ninguno tan completo, porque sí que es verdad que hay diferentes localidades que tienen documentación, pero ninguna tan bien organizada, tan continua, desde el año 1824 hasta 1867, y a ver si hay alguna cosa más, que son unos años, bueno, muy convulsos. Ya sabemos lo que pasó en España en todas esas guerras carlistas, problemas con todo eso, pero aquí, por suerte, lo tenemos, y bueno, cualquier persona que tenga interés, pues está ahí para que lo quiera consultar. Todo lo que he mostrado aquí es de fondos del archivo, todo está depositado en el archivo, y yo lo único que me limité es a, bueno, intentar transmitir de alguna manera que eso está ahí, que hay padrones de, creo que todos los pueblos de la montaña de 1800, y que posiblemente alguien que haga un estudio, lo hablaba un día con Verónica, ¿no?, de que a lo mejor algún estudio de migración, los pasaportes también hay lógicamente todos los años, y un volumen importante en el que alguien que a lo mejor quiera hacer algún estudio sobre, no sé, flujos de dónde vamos a trabajar en la época de la vendimia, dónde vamos a trabajar, pues posiblemente esté ahí todo recogido y fue interesante. Y mi objetivo era simplemente ese, el poner en valor eso, nuevamente agradecer lo que nos ayudaron, sobre todo desde mis jefes también, muchas veces lo han dicho, ¿no? De hecho, con decir que vino el director general a darle personalmente las gracias, creo que ya se resume un poco todo de lo que nos está ayudando para entender la historia y entender lo que realmente hicimos durante todos estos años.
y no sé si quieren comentar alguna cosa, pero por mi parte, muchas gracias por escucharme. Una pregunta. Sí. ¿Se sabe más o menos de cuántos efectivos habían en el 1824? De hecho, no tenemos un número exacto, no hay el número exacto, pero sí que hay una cuestión importante, sí que había, porque hay una relación, pero la ventaja es que él podía disponer de efectivos, pues de los efectivos que tuvieran carabineros o que tuvieran mozos, porque realmente estaban a su disposición. Es decir, entonces, efectivamente, no tenemos una relación, no tenemos a día de hoy, porque tenemos unos cartularios pendientes de estudio que seguramente saldrán cosas, pero bueno, a día de hoy. Pero sí que es verdad que está claro que tenía la fuerza, no tenía la fuerza de otros cuerpos, es decir, tengo 200 efectivos, no tenemos ese dato, pero sí que es verdad que ejercía funciones y podía disponer pues de efectivos de mozos de escuadra, por ejemplo. Y sí que es cierto que hay celadores, hay algunos celadores. Me he saltado uno, el 30, es posterior, en el que se solicitaba la inscripción de más fuerza para poder controlar las diferentes pasos fronterizos que había con Andorra, porque no era suficiente el personal que tenía. O sea, que sí que tenía la posibilidad. Pero bueno, un número como tal, 24. Así como los 6 guardias civiles que sí que nos dice que llegaron ayer y demás, no lo tenemos o no lo hemos encontrado. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer poder tener toda esta documentación y ver cuánto se ha trabajado entre todos, Luis y el archivo. Yo tenía un par de apuntes y una petición. Aparte de agradeceros una vez más esta excelente exposición. Un apunte sobre la caseta esta que salía en las fotos, que efectivamente la recuerdo perfectamente, que es donde teníamos la policía aquí para primero sacar la documentación para ir para Andorra y después teníamos que pasar por la aduana, que estaba un poco más arriba. La policía estaba en el cruce de la carretera de Puigcerdà, en esta casa, que la carretera de Puigcerdà-Lleida, con el cruce de Andorra, en la calle del Príncipe en dirección a Andorra. El otro apunte es sobre el segundo subdelegado. El segundo subdelegado creo que era de Torelló y se llamaba Plandolit porque la familia venía de allí y casó con una casa importante de Andorra que tenían minas y tenían fundaciones y como se hacía antes, el nombre Areny era más poderoso que el de Plandolit y se cambiaron el nombre. Entonces, a partir de aquel momento, antepusieron el nombre de Areny al de Plandolit y por esto sale este nombre, que este era una persona extraordinaria, que era síndico de Andorra y alcalde de Seu-d'Urgell. Aparte de subdelegado, como sabíamos. De hecho, en la casa de Plandolit hay un cuadro en el que efectivamente sale la imagen y consta lo que usted está diciendo. O sea, al lado de su hijo Guillem está un cuadro expuesto en la sala principal de José, en el cuadro dice lo que, o sea, está escrito lo que usted está diciendo, que efectivamente. Se cambiaba el nombre porque Areny era un nombre fuerte de la casa. Y la petición es que esto tiene que acabar en un libro. No puede quedarse fuera de bibliotecarios y todo esto, tiene que haber un libro. Tomaremos nota porque sí que es verdad que yo lo que le decía, he intentado resumir uno años de historia en 5 minutos. Si nuestro historiador de cabecera se llama Martín Turrado Vidal, si me escucha, que no creo que me escuche, no me va a escuchar, me liquida, porque no puede ser que lo que él lleva 40 años trabajando yo lo resuma en 5 minutos de una manera tan rápida. Pero sí que es verdad que, bueno, tomamos nota y lo mismo si se anima,
Pues la documentación tenemos de verdad maravillosa. He sacado 4 apuntes. Y muy bonita para publicarla, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Una pregunta. ¿La policía durante la guerra carlista qué función tuvo? Bueno, durante Si la sabes, guerra es muy difícil, a lo mejor Luis sabe más que yo, o incluso Carlos sabemos que yo, la función que tuvo. Es muy difícil durante guerras el establecer realmente cuál era la función. Y más, hablamos de 1833, es decir, años en esos momentos. Yo entiendo que dependiendo del bando que te cogiera, de la zona que te cogiera, pues como pasó con la guerra civil, pues tenías que hacer las funciones de que el gobernador, el jefe, la persona que tuvieras en aquel momento, te ordenase. En definitiva, no somos más que funcionarios públicos, como los empleados del ayuntamiento. ¿Qué función tenían en el bando republicano o en el bando nacional? Pues bueno, pues un poco lo que les mandaba pues, el alcalde, la autoridad que tuviese por encima. Entonces, así como supongo que en los años más modernos ya hay mucho más margen de maniobra, en una guerra de 1830 el margen que podía tener un subdelegado de policía no creo que fuera muy grande, más allá de, bueno, lo que decía Alain de Plandolit, en 1833 se tiene que ir porque, bueno, pues porque supongo que en aquel momento estaba en el bando equivocado, no equivocado, sino en el bando que no ganó, que no tiene por qué ser el equivocado, pero bueno, dicho eso, es muy difícil, no me atrevo a contestar esa pregunta más allá de decir que entiendo que sería pues lo que el sentido común y la lógica establecieran. No sé si aquí veo caras que saben más que yo, que sería bueno que nos echaran una mano por si tienen algún comentario al respecto. No sé, Carlos, ¿qué opinas tú? No puedo ir más allá de lo que comentas. Es que ni siquiera estabas haciendo tu exposición, ni siquiera soy capaz de pensar en la guerra civil. Claro. Sí que tenemos bastante claro el cuerpo de carabineros, el cuerpo de la Guardia Civil, el propio ejército, pero la policía en ese momento, bueno, la subdelegación de policía en ese momento tampoco está tan claro como eso. Claro, en aquel momento, como digo, si me escucha, los historiadores dicen, ¿cómo has resumido tanto? Claro, estamos hablando de que había guardas de asalto, de que sí que es verdad que estaba como sería como cuerpo de vigilancia, pero lógicamente, y encima con la policía, no sé si ventaja o desventaja, que estaban en el ámbito urbano, donde realmente estaba el follón, donde realmente se movía. Entonces, claro, hay etapas que es muy difícil el decir, no, pues la función era esta, porque a lo mejor lo que pasaba en Toledo no pasaba en Valencia, lo que pasaba en Valencia no pasaba en Sevilla, entiendo yo, no es. Pero bueno, que efectivamente que hay una línea y que estaban ahí, bueno, pues sí, porque los archivos, nosotros tenemos alguno que si encarto otro día aquí que también podría ser muy interesante y daría juego en cuanto a qué funciones hacía en aquel momento comisario de vigilancia de la Sudurgel. Pues al final lo que hacía es un poco pues lo que el que tenías arriba te decía, no somos más que muchas veces no somos más que funcionarios que nos tenemos que adaptar al régimen que esté en aquel momento, ¿no? Es un poco... Porque entiendo que el concepto de policía uniformada empezaría en el año 40 o... No, ya cuando se creó la comisaría de Protección y Seguridad Pública, sí. Había Protección y Seguridad Pública y ya había dos cuerpos, un civil en cuerpo de vigilancia y protección, lo mismo. Viene, lógicamente, en el año 40 quedó claro, Policía Armada de Tráfico, los grises, que a todos nos suenan o a la mayoría nos suenan, por un lado, primero con tráfico, hasta el 59 que se pierde tráfico, y hasta el 78 Policía Armada, gris, el uniformado, el que está en la calle con la patrulla, y el cuerpo general de policía, pues el de paisano y el que... Sí. Es verdad que es también un poco... Creo que también es muy interesante, daría para trabajar, escribir sobre eso, porque eran dos cuerpos diferentes, trabajando en el mismo sitio, con dependencia orgánica, unos sobre otros. Es decir, era una situación que cuando lo cuentas así un poco dices, ostras, pero si son dos cuerpos porque trabajan en el mismo sitio y porque yo soy el secretario y tú el instructor o al revés, bueno, pues porque funcionaban así, era una manera de trabajar hasta que, supongo que lo que llevó en el 86 a decir, bueno, no tiene mucho sentido todo esto, vamos a unificar, vamos a desmilitarizar la parte que tenemos militar, que hasta el 86 la teníamos, y vamos a funcionar, pues supongo como estamos ahora, un cuerpo civil con una única dirección y todos entramos igual. Había dos escuelas, es decir, cada uno tenía una formación. Sí.
Pero bueno, un poco lo que decía, que está claro que desde el 40 está clarísimo, que no se crea el parlamentario, pero es que antes también había los dos cuerpos. Nosotros les invito, si alguno quiere, en comisaría tenemos una pequeña exposición de documentación del archivo, pero también de documentación que publicó la Fundación Policía Española, pues un poco de uniformes, cambiaron lógicamente de uniformes, las diferentes denominaciones, es decir, como les decía, yo aquí hice un resumen que me liquidan si me escuchan por ahí, ¿saben? Pero sí que es verdad que tenemos ahí una pequeña exposición de toda la evolución, con mucho más detalle, las placas, las placas insignias, que mostré una. Realmente ahí cuando cambiaba según qué director general decía, pues ahora tengo un amigo que hace placas, vamos a hacer una diferente. Lo digo en broma, ¿no? Pero me refiero que sí que es verdad que el otro día vimos un cuadro muy bonito de placas, diferentes placas. Entonces, bueno, pues las tenemos expuestas ahí. Les invito, por supuesto, a venir a comisaría para que, en fin, si tienen algún tipo de curiosidad de esta, pues lo podemos ver allí. Eso. Bueno, pues si no quieren nada más, de verdad, muchísimas gracias. Un placer, nuevamente le doy las gracias a todos los organizadores por darnos la oportunidad de enseñarles un poco parte de nuestra historia, que es también de la SEDURGEL, y a su disposición en comisaría para lo que pudieran necesitar. Bueno.